Ya. Buenas tardes, mi nombre es María Emilia Ríos Morales, estoy en la Universidad Central del Ecuador, estoy en segundo semestre en el paralelo 5 y hoy les voy a hablar acerca del testículo como estructura histológica. ¿Ya? Ya. Para comenzar el testículo, es bueno saber que este pertenece al aparato genital masculino, el cual se clasifica en órganos sexuales internos, como son el testículo, el epidídimo, los conductos deferentes y las glándulas sexuales anexas, que son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvuretrales o las glándulas de Cooper. También está formado por órganos sexuales externos, como son el pene y el escroto, ¿ya? Ya. El testículo va a tener dos funciones, la de producir las células sexuales, o también llamados gametos, que son los espermatozoides, y la de producir la hormona sexual masculina, que es la testosterona, que es la encargada de estimular los órganos sexuales accesorios o secundarios e inducir el desarrollo de los caracteres sexuales extragenitales masculinos. ¿Ya? El testículo es una estructura ovoide que se encuentra ubicada por afuera del abdomen a los lados del escroto. Bueno, los dos van a pesar 40 gramos y está rodeada por la túnica albuginea, que es una cápsula de tejido conectivo del cual se extiende hasta el mediastino testicular, del cual van a salir delgados tabiques testiculares hacia la túnica albuginea. Dichos tabiques van a dividir el tejido glandular en 250 lobulillas testiculares que están compuestos por el túbulo seminífero y que van a formar la parte productora de espermatozoides del testículo. Cada túbulo seminífero tiene 50 centímetros de largo y se continúa con un túbulo recto que representa el comienzo del sistema de conductos excretores y finalmente estos túbulos rectos se continuarán con la red testicular o red de testis. ¿Ya? Ya. Externamente, la túnica albuginea está recubierta por una capa de mesotelio que van a formar la capa visceral de la túnica vaginal del testículo. La parte más profunda de esta túnica está en contacto con la capa vascular del testículo que se va a comunicar directamente con el intersticio, como pueden ver, que va a rodear los túbulos seminíferos y va a contener las células intersticiales o células de Leydig que tienen una función endocrina. Ya. Los túbulos seminíferos, entonces, están rodeados por una membrana basal gruesa y por 3 o 4 capas de células aplanadas denominadas células mioides, con capacidad contráctil. Por dentro de la membrana basal, los túbulos están revestidos por un epitelio seminífero, que es un epitelio estratificado especializado encargado de la producción de espermatozoides, y van a tener dos tipos de células, las células de Sertoli o de sostén, o también llamadas sustentaculares, y las células espermatogénicas, como la espermatogonia, espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides. Ya, las células de Sertoli son células cilíndricas que se extienden desde la membrana basal con un núcleo grande y claro con forma ovoide que presenta aristas marcadas y un pliegue profundo en la membrana nuclear, además de presentar un nucleolo muy voluminoso. Por su parte, el citoplasma presenta gotas de lípidos, un retículo endoplasmático liso muy desarrollado y los llamados cristaloides de Charcot-Botcher, que son cuerpos de inclusión fusiformes encargados de transportar y utilizar estos lípidos. Estas células van a tener distintas prolongaciones laterales, en donde las más basales van a estar unidas por contactos oclusivos y van a representar lo que es la barrera hematotesticular. Ya, las células de Sertoli tienen la capacidad de producir estrógenos por la presencia de la enzima aromatasa, que es la encargada de convertir los precursores androgénicos en estrógenos. Además, cumple con la función de sostén mecánico, de protección y de nutrición, ¿ya? De las células espermatogénicas.
También van a sintetizar la proteína fijadora de andrógenos, o ABP, que se une a la testosterona y tiene la función de hiporregular la concentración de testosterona libre en el microambiente que rodea las células espermatogénicas. También produce inhibina, que frena la síntesis de la hormona foliculoestimulante FSH, y durante la vida fetal van a producir la sustancia inhibidora de la formación del conducto de Müller, o también denominada hormona antimülleriana. También estas células de Sertoli van a desempeñar un papel sumamente importante en la liberación de los espermatozoides maduros y son los encargados de fagocitar el citoplasma liberado por los espermatozoides al terminar la diferenciación. Ya. La barrera hematotesticular. Esta es una barrera formada por los contactos oclusivos entre las células de Sertoli. Cumple con la función de dividir el epitelio tubular para formar el compartimiento basal, en donde solamente vamos a tener espermatogonios y espermatocitos primarios, y un compartimiento abdominal que va a tener los demás estadios de la espermatogénesis. Esta barrera es muy importante por su permeabilidad selectiva, como a las hormonas esteroidales, ya que permite mantener un microambiente especial en el compartimiento abdominal regulado por las células de Sertoli. También protege las células del compartimiento luminal por el torrente sanguíneo e impide que proteínas extrañas lleguen al torrente sanguíneo y segreguen la formación de anticuerpos como reacción autoinmunitaria contra los espermatozoides y por tanto la consecuente esterilidad. Ya. Entonces, en estos túbulos seminíferos se va a dar la espermatogénesis, que es el proceso que tiene lugar desde los espermatogonios más tempranos hasta los espermatozoides maduros. Tiene una duración de 74 días que se extiende en 4 ciclos, cada uno con 16 días de duración. Ya, entonces vamos a empezar con los espermatogonios, que son el punto de partida de la espermatogénesis. Son células que se diferencian en el primordio testicular antes de la pubertad y se encuentran en los túbulos seminíferos en una etapa de reposo. Ya en la pubertad, cuando comienzan a proliferar por divisiones mitóticas, ya que la producción continua de espermatozoides depende de una renovación continua y constante de la población de espermatogonios. ¿Ya? Estas células se van a encontrar en el epitelio seminífero en 2 tipos. Vamos a tener los espermatogonios tipo A, que son células madre, que se dividen por mitosis en células A, de nuevo, que van a seguir como células madre, y en células B, que van a entrar en mitosis. Estas células madre van a tener un núcleo redondo con 1 o con 2 nucleolos. Los espermatogonios tipo B son células diferenciadas que van a poseer un núcleo redondo con un solo nucleolo central, y estos ya no van a poder retroceder a la etapa de células madre. Estas células se dividen por divisiones mitóticas y van a dar origen a nuevos espermatogonios tipo B como tipo secuencia, y que terminando la última mitosis de estas células B van a diferenciarse en espermatocitos primarios. ¿Ya? Ya, los espermatocitos primarios, en cambio, van a ser células grandes, las más grandes de todas, con un número diploide que se diferencian a partir de la última división del espermatogonio tipo B. Estas células van a sufrir la primera división meiótica, por lo que el número de cromosomas se reduce a un valor haploide. Los espermatocitos secundarios se forman a partir de los espermatocitos primarios. Van a ser células haploides más pequeñas, compuestas por un núcleo redondo y grumos de cromatina gruesos. Estas células van a sufrir o experimentar la segunda división meiótica, dando origen o lugar a los espermátides. Las espermátides se forman a partir de los espermatocitos secundarios. Son células haploides más pequeñas que el espermatocito secundario, compuesta por un núcleo pequeño que se encuentra en la parte luminal del epitelio seminífero. Ya aquí la espermátide va a realizar un proceso denominado espermiogénesis,
que es la última fase de la espermatogénesis y va a comprender la diferenciación de las espermátides recién formadas en espermatozoides ya maduros. Esta fase es muy característica ya que no presenta división celular. ¿Ya? Aquí, las primeras modificaciones en esta fase se presentan en el aparato de Golgi. ¿Ya? Aquí estas vesículas se van a fusionar y van a formar la vesícula acrosómica, que va a tener un gránulo acrosómico. Seguido de esto, la vesícula acrosómica aumenta su superficie de contacto con el núcleo y forma el acrosoma, ¿ya? Sobre los 2/3 anteriores del núcleo. Por su parte, los centriolos migran hacia la periferia de la célula sobre la cara opuesta del cromosoma en un futuro extremo distal. El axonema se forma a partir del centriolo distal de orientación perpendicular a la superficie celular. Con relación al mismo centriolo distal, se va a formar un anillo que llegará hacia el extremo distal de la pieza intermedia. Durante esta fase, los gránulos de cromatina del núcleo se tornan mucho más gruesos, aumentan de tamaño y se fusionan. El núcleo se prolonga y adopta una forma característica de pera, más o menos. En la cola se forman las 9 columnas segmentadas de la pieza del cuello que se comunican con el núcleo. Las mitocondrias se van a unir en una espiral alrededor de la primera parte de la cola en forma de una vaina mitocondrial de la pieza intermedia. En la parte distal del anillo ya formado, se forman costillas circunferenciales que rodean la pieza principal como la vaina fibrosa y cerca del final de la diferenciación el citoplasma se libera como cuerpo residual que es fagocitado por las células de Sertoli. Los espermatozoides. Vamos a los espermatozoides. Esta es una célula con movimiento activo que mide 60 micras y está compuesta por una cabeza que contiene el núcleo, una cola o flagelo, ¿ya? Entonces, la cabeza, esta es una estructura de forma ovoide o forma de pera en vista de perfil que va a medir 5 micras de largo por 3 de ancho y está ocupada en su mayor parte por el núcleo denso y homogéneo que está compuesto por cromatina muy condensada. La cabeza va a presentar diferentes estructuras como una placa basal, que es una zona especializada, el acrosoma, que tiene los 2/3 anteriores del núcleo, y presenta la enzima proteolítica acrosina, que es muy importante para la fertilización ya que va a degradar la zona pelúcida. Tenemos la cola, que es una estructura que mide 55 micras de largo y se compone de 4 secciones, que son el cuello, pieza intermedia, pieza principal y pieza terminal. El cuello es una estructura corta fijada a la placa basal, rodeada por la gota citoplasmática. Presenta 9 columnas cementadas y un centriolo proximal detrás de la placa. La pieza intermedia está compuesta por el axonema, que es una estructura que va desde la pieza intermedia hasta la punta de la cola, y por fibras densas externas. ¿Ya? Aquí vamos a tener un anillo electrodenso al que se fija el plasmalema. La pieza principal va a medir 45 micras y va a contener una vaina fibrosa compuesta por una columna longitudinal dorsal y otra ventral unidas entre sí por las costillas circunferenciales. La pieza terminal, por último, va a tener las 5 micras que restan de la cola y van a estar compuestas por el axonema en poca cantidad y plasmalema. Ya, ahora vamos a hablar del tejido intersticial, ¿ya? Este tejido intersticial va a encontrarse rodeando los túbulos seminíferos y va a contener las células intersticiales o de Leydig, las cuales van a representar la parte endocrina del testículo, ya que va a sintetizar y secretar las hormonas masculinas como es la testosterona, ¿ya? Entonces, las células intersticiales o de Leydig son células poligonales grandes con núcleo excéntrico redondo que se encuentran en grupos pequeños y reciben mucha irrigación capilar. Su citoplasma es acidófilo y se encuentran los cristales de Reinke, los cuales aparecen después de la pubertad y aumentan con la edad. Se desconoce su importancia, ¿ya? Aquí también se dice que van a estar estas células van a tener un retículo endoplasmático liso muy desarrollado y abundantes mitocondrias. Ya, como dijimos, las células de Leydig o intersticiales van a ser las que producen la testosterona.
¿Ya? Esta es la verdadera hormona sexual masculina, ya que estimula los túbulos seminíferos y a todos los demás órganos genitales masculinos, además de ser la responsable del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios extragenitales, como son el vello masculino, el crecimiento de la barba, la voz grave y la mayor masa muscular. La testosterona se produce también en las glándulas suprarrenales y en los ovarios, pero obviamente en una menor cantidad. La forma activa de la testosterona es la dihidrotestosterona. Las células tienen la capacidad de captar la testosterona y reducirla a su forma activa, como ya dijimos, la dihidrotestosterona, por medio de la enzima 5-alfa reductasa. Esta se va a unir con un receptor nuclear de esteroides y va a producir el efecto de la testosterona como tal, del cual ya hablamos. ¿Ya? Por último, la LH estimula el desarrollo de las células de Leydig y por tanto la producción y secreción de testosterona. La secreción de la LH por la hipófisis está regulada por un proceso de retroalimentación negativo dado por la concentración plasmática de la testosterona. ¿Ya? Muchas gracias.